Hola, mi nombre es Ana Cuellar y el día de hoy les presento un análisis del cuento El gato, del escritor Juan García Ponce, desde la perspectiva estética de la recepción literaria. ¿Alguna vez has leído un libro, un cuento, o has visto alguna pintura, una obra plástica o una fotografía y te has preguntado, ¿cuál habrá sido la intención expresiva del autor? ¿Te ha pasado que la sensación que experimentas ante una expresión artística no es la misma que la de otras personas? Estas son las inquietudes que a través de la perspectiva denominada estética de la recepción literaria podemos llegar a comprender. Pero, ¿quién es el precursor de esta nueva perspectiva? El filólogo alemán Hans Robert Haus. Esta perspectiva surge en los años 60 a partir del vacío que existía en todos aquellos estudios y teorías predominantes como la semiótica, el estructuralismo y el postestructuralismo. Los planteamientos teóricos se alineaban particularmente en las obras sin profundizar en la recepción del público. Ahora, retomando el cuento El gato, el autor es el escritor Juan García Ponce. Fue uno de los escritores latinoamericanos contemporáneos más relevantes. Su obra es de las más vastas y variadas de la literatura mexicana. Entre algunos reconocimientos se encuentran el Premio de Literatura Latinoamericana y del Caribe Juan Rulfo en 2001 y el Premio Nacional de Literatura 1989. La obra El gato fue publicada en 1974 por la Editorial Sudamericana en Buenos Aires, Argentina, y por Fondo de Cultura Económica México 2002. Su producción incluye cuento, novela, dramaturgia, ensayo, traducción y guión cinematográfico. Entre sus obras con mejor crítica se encuentran los ensayos La aparición de lo invisible, 1968, y Las huellas de la voz, 1982. Entre sus novelas sobresalen Figura de paja, 1964, La casa de la playa, 1966, entre otras. Ahora te presento un pequeño resumen del cuento El gato. El cuento retrata la relación que se construye al interior de un departamento entre D, su amiga, y el gato, en el que cada una de las cosas que ahí se encuentran pareciera que recobraran vida y sentido con la presencia de la amiga de D. El autor narra un cuento de fácil lectura y comprensión al desarrollarse en un ambiente de la vida cotidiana, como lo es una relación de pareja o, que en este caso, de amigos que suelen intercambiar intimidad. A lo largo del cuento se perciben dos elementos fundamentales. Uno de ellos es el acercamiento a través de la mirada y el segundo es el contacto físico del cuerpo de la amiga de D y el pelaje del gato. Lo anterior permite identificar la intención del autor hacia el lector, que es adentrarse profundamente al cuento para finalmente descubrir cuán indispensable se volvería el gato en la vida cotidiana e intimidad en la relación de D y su amiga. Análisis del cuento. Es importante mencionar que para identificar algunos aspectos clave de la perspectiva estética de la recepción literaria fue necesario realizar una segunda lectura del cuento. Los planteamientos críticos que realizó Haus, retomando los principios de la estética de la recepción a otras perspectivas teóricas, han permitido entender que cada una de estas teorías obran bajo su propio criterio e independencia, particularmente de sus opiniones. Tal es el caso del formalismo ruso. Para el formalismo ruso, el cuento El gato, como protagonista, no es más que un gato, o, desde una perspectiva marxista, se tendría que partir de un contexto histórico determinado, en el que se puedan analizar los aspectos sociales, económicos y dialécticos. Tal situación no se encuentra definida en el cuento, y aunque se prevé de algunos datos, como el edificio donde vive D, no se revela más información con la que se pueda determinar el contexto histórico. Ahora bien, la estética de la recepción permite observar desde otra perspectiva las expresiones artísticas. Tal es el caso de las obras literarias,
dando su lugar a la lectura como parte fundamental de una reactualización e integral de la vida de un texto. Es así que al leer el cuento desde una perspectiva de la estética de la recepción, se puede discernir que todo texto vive a través de quien lo escribe. Por lo tanto, la experiencia de lectura da un giro en la interpretación. En este caso, la lectura ya no lo hacemos desde los lentes de la individualidad, sino desde un conjunto de interpretaciones vivas, la del autor, el lector, el cuento y el contexto en el que se redacta. También se reconoce uno de sus aspectos, la influencia, como el encuentro entre el autor y el lector. En este punto resulta imprescindible mencionar la hermenéutica, que a través de ella permite realizar una interpretación más allá de una simple lectura que habla de un gato. El segundo aspecto tiene que ver con el horizonte. En la segunda experiencia de lectura del cuento El gato y después de adquirir el conocimiento de la estética de la recepción, el lector ya obtiene claridad, es decir, ya existe un conocimiento previo e invariablemente la creación de una expectativa. Definitivamente, el cuento El gato, como experiencia estética, es una obra que permite percibir la relación que nace entre la amiga Dede y el gato, en la que existe una compenetración entre dos seres, al momento de intercambiar miradas y sensaciones, al contacto físico entre la piel desnuda de la amiga Dede con el pelaje suave y terso del gato, es decir, lo que para cualquier otra perspectiva teórica no resulta significante, siendo una interacción normal y común entre un gato y un humano, en este caso se habla de una complicidad que se construye entre la amiga Dede y el gato, en donde con el tiempo ya se pertenecen y se necesitan e invitan a Dede a ser parte de esa magia erótica. Esta experiencia de lectura desde la estética de la recepción literaria nos lleva a comprender que toda expresión artística la podemos estudiar desde dos perspectivas: la mirada del autor o artista y de la mirada del público o espectador. A este fenómeno estético se le llama experiencia estética, es decir, a la vivencia que se tiene frente a una obra de arte, ya sea la pintura, obra plástica o literatura, entre otras, y cada una de ellas nos proporciona un sinfín de sensaciones y sentimientos que no necesariamente son las mismas para todos los lectores. Tal y como sucede con el cuento El gato, cada mirada lo percibe desde una perspectiva distinta, y eso se debe a las vivencias que también como ser humano se hayan experimentado a lo largo de su vida.